Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Entre los anuncios del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje al Congreso de la República, destacaron el aumento por bonificaciones pensionables a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. El énfasis a la educación, bueno, manteniendo al ministro Jaime Saavedra de la gestión anterior, poniendo énfasis en música, en educación cívica, en arte, educación física también, y bueno, lo que ya se ha venido haciendo dentro de la reforma de la educación. Se ha hablado de otros aspectos, la lucha contra la informalidad, se ha hablado de la unión para poder juntos lograr, ¿no?, el tan anhelado desarrollo, algunos acápites, digamos, en lo que es comercio exterior y agricultura. Pero volviendo a la informalidad, que fue, creo yo, o será en todo caso el eje mayor dentro de lo que quiere hacer el jefe de Estado en este próximo quinquenio, él mencionaba varios aspectos. Primero, bajar el IGB, que es de lo más importante, digamos, en los últimos años con respecto al factor tributario, y también se habla de algunos beneficios en renta. ¿Para qué? Para formalizar un sector grueso de la población y hacerla, o digamos, poder concretar la fórmula que yo he venido escuchando por lo menos desde que tengo uso de razón, ¿no?, de bajar la presión tributaria y más bien ampliar la base tributaria, es decir, que paguen más impuestos, que más personas, quiero decir, que más ciudadanos paguen impuestos, que estos impuestos no sean tan altos, que sean, digamos, que se puedan manejar, que hagan los negocios, las empresas y la vida económica de los ciudadanos más viable, más posible. Nos acompaña José Castillo, él es socio del Grupo Verona, especialista en estos asuntos tributarios y financieros. José, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a ti. Todo tiene digamos, un hilo conductor, ¿no? Sí, claro. La informalidad se puede desterrar, bueno, siendo muy agresivo, fomentando, digamos, la fiscalización y todo esto, pero entiendo yo que Peruanos por el Cambio y el presidente Kuczynski y su ministro Alfredo Torne, que ha estado ahí en esa silla, ha conversado conmigo, lo que buscan es que el ciudadano entienda la importancia de que se paguen impuestos y que esos impuestos ayuden en el desarrollo del país, ¿no? Y la forma, entienden ellos, hacerlo y volver formal, digamos, este grueso sector es bajando los impuestos. Es que lo que pasa es que el tema no es solamente por bajar los impuestos. Yo creo que hay tres ejes centrales en la reforma que hay que entenderlo. Primero, es el cambio de actitud en la recaudación. El ministro Torne lo que ha explicado claramente es que SUNAT ya no puede seguir pensando que está en contra o para complicar el camino de desarrollo de los empresarios y de los contribuyentes. Tiene que ponerse al mismo lado. Entonces, se le va a dar a la SUNAT un carácter de apoyo al crecimiento al contribuyente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Bien fácil, simplificando lo que es el segundo eje, la simplificación del proceso de declaración y pago de impuestos. El proceso de declaración se simplifica con tecnología. Ya se sabe que existe una inversión de un poco más de 200 millones de dólares en servicios tecnológicos que ha venido desarrollando el gobierno anterior y que este gobierno piensa seguir fortaleciendo y haciendo uso de la tecnología para llegar a más contribuyentes, que es parte de la ampliación de la base. La facturación electrónica. Que llegue más rápido y más fácil a SUNAT. Esa es una de las claro. Entonces, de los anuncios, que son 12 medidas tributarias. 12 medidas, sí. Pero, y el tercer camino es, como te decía, que la base del contribuyente, o sea, el impuesto, tiene que ser aplicado a un beneficio final al contribuyente. Hoy en día, tú vas en la gente y la cultura es, oye, no quiero pagar impuestos porque no me benefician nada. Y si ¿Para qué? ¿Dónde están mis impuestos, ¿no? ¿Para qué voy a pedir un comprobante de pago si yo no deduzco mis gastos como persona natural? Claro. ¿Para qué voy a, como empresa, tratar de pagar impuestos si finalmente yo no voy a poder tener un beneficio de eso? Entonces, ¿por qué? Porque es muy complicado, me genera llevar contabilidades, el impuesto a la renta está sobre la base de un resultado, es decir, tengo que contabilizar gastos deducibles, entonces tengo que estar generando toda una ingeniería que nos genera mucho trabajo a nosotros, a los tributaristas, en tratar de ver qué cosa es deducible, qué cosa no es deducible, claro, ¿no?, para poder llegar a una eficiencia fiscal. Pero en esencia no hay cultura tampoco, ¿no? En ese sentido. Pero son varios parámetros los que hay que cambiar. Entonces,
¿Por dónde está empezando este gobierno? Primero, simplificar el trámite. O sea, ¿y en dónde hay que simplificar? ¿En lo que ya existe? No, hay que simplificar en lo que no existe, donde la gente no está acostumbrada a pagar. Pero, Entonces, perdón, pero ¿ustedes consideran que la gente no paga porque no es fácil? Yo creo que no pagan porque no le da la gana de pagar y porque eso sería un menor ingreso. lo que pasa es que depende cómo lo mires, ¿no? O sea, yo creo que no pagan porque no lo entienden como un beneficio. Por ejemplo, yo no suelo juntar mis comprobantes de pago. No soy de los adeptos ahí en el concurso de comprobantes de pago. Concursos, claro. No sé si tú lo eres, pero digamos, Claro. en general la gente no suele juntar. A ver, perdón, pero hay dos factores. Hay el que pide un comprobante y el que tiene que dar un comprobante. Aquí el problema es el que no da. Es que no lo pides tampoco. Pues. Porque si tú vas y lo exiges, o sea, el problema es que el comprobante de pago va por dos lados. El que da y el que exige. Entonces, si yo voy y exijo, tampoco lo exijo. No me sirve el papel. Si hoy en día lo que quiere hacer el ministro es, oye, tus gastos van a ser deducibles, Claro. todo el mundo va a salir a pedir papeles. Bueno, y el que pide y no hay para darle, porque eso es la informalidad, ¿no? Vas a buscar al que te lo dé. Porque ese dinero que no vas a poder justificar, lo vas a tener que pagar en impuestos. Entonces ahora sí te genera un beneficio. El informal va a tener que formalizarse. Y como se va a tener que formalizar, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a buscar compras formales. Entonces, él mismo va a empezar a generar la cadena de formalización. Y es algo muy sencillo. En el caso de alquileres, por ejemplo, mis alquileres voy a pedir recibo de alquiler para poder deducir el gasto. Claro. Bacán. Pero ¿qué ocurre con la persona que emite el alquiler? Ahora va a estar más protegido porque va a poder generar un mejor proceso de desalojo si es que la persona incumple en su pago. Claro. Que hoy en día no lo tenía. Va a tener fecha cierta, va a notarizar sus contratos. Entonces, la cadena se empieza a mover. Ahora, perdón, te desvié en un momento del tema en el sentido de la renta, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo nosotros presentamos una declaración al año y esta declaración podría ser más beneficiosa para nosotros si es que podríamos, en el supuesto que podríamos presentar de gastos, digamos, personales, Lo que pasa es que ahí viene la boleta, ¿no? el segundo tema, ¿no? Que es la eliminación de la boleta. Una boleta no tiene mayor formalidad. O sea, yo te pido una boleta, pongo cualquier número, cualquier nombre, es prácticamente como un recibo del portador. Entonces, ¿por qué quieren eliminar la boleta? Porque están pensando de que ahora la factura debe ser emitida con un número de RUC para personas naturales que sea el DNI. Entonces, fíjate lo importante, el gobierno pasado inició todo el trámite del DNI electrónico. El DNI electrónico que tiene firma electrónica, tiene claves de acceso directas que se van a ver. Si SUNAT aplica ese mismo procedimiento en sus claves SOL, y no hay que hacer nada porque ya está hecho, entonces, y las facturas son ahora electrónicas, pues tú vas a cargar tu DNI en una boleta, en cualquiera, y eso automáticamente va a la base de datos de SUNAT. Entonces SUNAT te autoliquida el impuesto. Entonces llega a fin de año y tú vas a terminar, oye, tuve estas facturas Ya está, claro. cargadas. Como cuando tengo uno emite un recibo por horario, ya está en el Exactamente, ya sistema. está todo. Pero eso sería de frente, digamos. Claro. El que Entonces, brinda el servicio, el que vende el producto es el que el que envía tu con información. tu simple DNI. Claro. Ahora, ¿qué te genera esa mejora? Número uno, otro cambio de la reforma. Ya no vas a tener 7 UITs para descontar, vas a tener 14. ¿Eso qué significa? Que si tú ganas un poco menos de 5.000 soles, digamos 4.500 soles, que es un grueso de un sueldo bastante aceptable en el Perú, a menos, y tú puedes sustentar tu gasto, no vas a pagar impuestos. Te tendrían que devolver. Te deberían devolver todo. Entonces, ¿y cuánto pagabas de impuestos? Pagabas 15%. ¿Cuánto va a pagar el que va a emitir el comprobante de pago? 28% más el 18% de IGB, o si quieres 17%. Claro. Entonces, ¿dónde está la reducción de la base tributaria? Al contrario, la estoy duplicando. Sí. Porque el que pagaba 15 va a dejar de pagarlo a cambio de que otro pague 30. Perdón, para que quede claro, para precisar, hoy no es deducible nada. No, para personas naturales. Para no. personas naturales, cero. Sí, claro, la deducción te descuentan 7 UITs directo, ahora no, puedes deducir hasta 14. 14, pero puedes sustenta. también sustentar. ¿Y qué significa sustentar? Pedir tu comprobante de pago que ya hoy en día es una obligación. Entonces, ese cambio Es significativo. ¿En cuánto Claro. es más o menos? Debe Bueno. haber un cálculo, ¿no? Bueno, pero digamos, en términos de ¿Cuántas tasa, personas naturales hay que a ver, deben haber más o menos formales? O sea, contribuyentes contribuyentes. potenciales, son los mismos que votantes, son creo que 11 o 12 millones, ¿no es cierto? De votantes. Más o menos, o sea, son 12 millones de votantes. Vas a tener 12 millones de personas. Más votantes. Oh, 22 millones. Perdón, 22. Entonces, vas a tener 22 millones de personas en la calle
pidiendo sus comprobantes de pago. Claro. Entonces, y yo me imagino que ese es un primer paso, porque ¿Y después cómo vas a harías? llevar combustible, vas a llevar una serie de cosas adicionales Claro. una vez que vayas mejorando. ¿Y cómo sería con la quinta categoría, por ejemplo? La quinta categoría, que antes tenía 7 OITs de reducción, ahora va a tener 14. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable, en aras de simplificar, es, le van a decir a las empresas, deduzcan 14 OITs y hagan la proyección del cálculo del impuesto a la renta. Y al final del año, si una persona no llegó a sustentar su gasto, por lo tanto va a estar preocupada en sustentar, Claro. va a tener que pagar la diferencia como se pasa en cualquier país del mundo, Claro. o con la renta de cuarta categoría. Ahora, seamos realistas. Hoy en el Perú la informalidad es tremenda, ¿no? Es uno de los mayores retos, creo yo, de cualquier gobierno. Y no se ha hecho mucho antes, creo yo, personalmente, por demagogia también, ¿no? Y porque no se ha querido avanzar. Hoy en día es muy difícil que el sistema electrónico no lo tienen muchos. Yo diría Tú pocos decías son. en internet, Claro. pero sí lo tienen en el celular. Hoy en día los taxistas usan Waze. Claro, Porque- pero digamos, para empezar a formalizar, a eso me refiero, ¿no? Vas a una galería que ni siquiera tiene boleta, Pero ya tú- que tenga una boleta, Sí. ya que tenga una boleta física ya es bastante, entonces queremos ir a la factura electrónica que nos va a hacer perder tiempo también Pero, Nicolás, en emitirla. Has dicho algo bien interesante, la galería. La galería es un mundo aparte, es un mundo del RUS. Y ese RUS hoy en día tiene una limitación. No le puede vender empresas porque su gasto es no deducible y no tienen crédito fiscal. Yo le voy a dar, si le doy RUS a esas, RUC y factura a esas personas, va a incrementar su capacidad O sea, de venta. toda la cadena se tendría que Exacto. formalizar toda la cadena. Sí, pero o sea, hay que hacerlo desde un principio. O sea, por eso decía yo, la bajada del IGB es un paso que sí, efectivamente, significa una reducción en la recaudación, en la medida que no tengas un incremento de pedidos. O sea, si yo voy a bajar el IGB, pero le voy a dar una serie de ventajas a la persona natural para que exija comprobante de pago, entonces ya no va a tener 10 millones de comprobantes, sino 20. No, yo estoy muy de acuerdo con eso, aunque claro, el que no te paga 18, si le bajas a 17 tampoco lo va a pagar. Yo no sé, tendrías a bajarlo hasta cuánto para que te pague. Y eso, si no cambiamos la cultura. Lo que yo digo es que la realidad nos demuestra que el comerciante, por decirte, no quiere gastar un sol más, y darle este tema electrónico es tener un sistema, tener una computadora, tener algo. El Si es que sistema no tienes, electrónico de SUNAT si es que no se tienes baja. celular. El sistema electrónico de SUNAT se baja por Pero hay todavía aplicación. gente que no tiene celular. Sí. Entonces, las medidas tienen que ser para todos, no para los que tengan, ¿no? Porque Sí, pero digamos, de alguna manera tienes que utilizar las herramientas tecnológicas de mayor difusión para poder llegar. O sea, no vamos a ponernos a pensar, si yo me pongo a pensar como regulador, digamos, que no lo soy, pero digamos como regulador, no voy a aplicar algo porque me falta llegar a una red, nunca voy a hacer nada. es que yo tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que, oye, ya ven acá, yo te voy a ayudar, ¿no? Porque si es que no hay autoridad y si no hay sanciones, la gente no va a hacer las cosas. ¿Cuál es la mayor sanción que puede haber? La mayor sanción que puede haber para un microempresario es que la persona no le compre porque su gasto no es válido. O sea, vale, es como la muerte civil. O sea, lo estamos viendo por el otro lado. O sea, Claro. no vamos a sancionar a aquel que no paga impuestos, a aquel que no se sinceriza, sino más bien vamos a fomentar, concientizar a la ciudadanía y decirle, Exactamente. pide boleta. Bueno, es una campaña que se ha hecho toda la vida, pero Pero ahora te va a servir. pero ahora te va a servir, digamos. Los concursos también son concursos, pues, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué posibilidades hay que Claro. saques el carro Claro. que no? Ahora, ¿qué ocurre con el microempresario? Que digamos va a ser ahora yo voy a tener que pedir voy a tener que emitir mi comprobante, qué flojera, y encima voy a tener que pagar contabilidades. No, porque el régimen de simplificación del microempresario, ¿qué te dice? Vas a pagar el 2.5% de tus ingresos por 10 años. ¿Eso qué significa? Que yo ya no voy a tener que seguir como el microempresario a fabricarme mi gasto para obtener un resultado. Y ese 2.5%, que es la tasa más alta, porque entiendo que hay tasas desde 1%, va a significar que yo lo pueda manejar dentro de mi precio. Al yo poder declarar mis ingresos y no tener que articular mis gastos, ¿qué pasa con las micro y pequeñas empresas? Van a arrojar más utilidades. Yo te puedo apostar de que tú aplicas este sistema y a los 6 meses empiezas a decir las utilidades del Perú crecieron. Y no es que han crecido, sino que la gente ya dejó de comprar facturas, ya dejó de meterle gasto a la empresa porque ya no le sirve. Están pagando en función al ingreso bruto. Cuando tú incrementas utilidades, inmediatamente te conviertes en una carnada valiosísima para el sistema financiero. Claro. Entonces ya vas a pensar, el taxista que usa Waze, por usar la aplicación de celular,
va a decir, oye, yo puedo alquilar mi carro y con mis ingresos comprarme un segundo carro. Claro, porque si no, no hay forma que un banco te dé. Exactamente, eso para qué te van a dar, van a apoyar el crecimiento. Entonces, yo creo que el paquete de medidas viene por ahí, viene por te doy una base sencilla tributaria para que ya no te agobies con crearte gastos, ni contabilidades, ni mucho menos. Sigue en tu sencillez. Te voy a dar presión por el lado de tu demanda para que te solicite comprobantes de pago y tú vas a ir presionando en la cadena. ¿Sencillez y rebaja de impuestos? Bueno, la Porque rebaja... en el IGB, por ejemplo, al próximo año al 17%. Ya. Luego, en renta se quiere bajar de 28 a 10. No, de 28 a 10% para el microempresario Para o el microempresario. 2.5. Micro y pequeñas empresas. O claro. 2.5. Claro. ¿no? Entonces yo estoy hablándote del 2.5, que es una tasa mucho más fácil de entender. En todas las economías donde se ha aplicado tasa fija, digamos, el resultado de mediano plazo, o sea, de 12 a 18 meses, Da resultado. ha sido incremento en la base de contribuyentes. No hay que olvidarnos de algo. El informal también tiene costos como informal. Tiene costos de dinero muy alto, pagan hasta 15%. Sí, porque no tienen mensual, el sistema financiero. Mensual, pagan 15% mensual. ¿En qué? ¿Prestamistas? En prestamistas. Tienen que pagar para que les bancaricen el dinero. Tienen que pagar para poder sustentar sus facturas, porque si no, no pueden sustentar ingresos para vivir. Entonces, cuando tú generas una tasa tan baja como 2.5 o 10%, ya al informal, que tampoco es un tonto, no le justifica quedarse en la informalidad. Empieza a ver el lado bonito de la formalización. Ejemplo, vamos al año 2002, en el Perú, para que veas que sí funciona. En el Perú, el mundo financiero era de la mediana y gran empresa. Hoy hay más microfinancieras e instituciones de microfinanzas que bancos. ¿Qué bancos? Claro. ¿Okay? ¿Y cuánto tomó? ¿10 años? Bueno, hay que empezar. Y esa gente no tenía ingresos declarados, vivía en cerros, no tenían cómo argumentar, pero se inventaron las métricas, se utilizó la tecnología y ahora esa gente llega y cuenta con préstamos aprobados en tarjetas de débito. Entonces, ¿por qué el Perú no puede cambiar esa mentalidad aplicando metodología informática? Y ya estamos en el camino, que es lo más gracioso. Yo escuchaba al exministro Segura diciendo, estas medidas piensan de que Perú es como Suiza. Y bueno, ¿y qué tiene de malo proyectarnos a pensar que somos como Suiza y pensar en grande? Hoy en día el mundo ya está globalizado, ya no hay límites para la tecnología. Al contrario, esas mentes que utilizan la tecnología para buscarle huecos al sistema, hay que buscarlas, convocarlas y formalizarlas para que generen herramientas de crecimiento en el país. Entre otras medidas, se anuncia que habrá amnistía para que los peruanos que tienen dinero fuera y que no han pagado impuestos traigan esos capitales al país. Eso es buenísimo, por dos razones. Primero, porque esa gente hoy en día tiene un problema real. El Perú viene creciendo en comparación a otros mercados. Las bolsas son altamente inestables en el mundo. Los minerales están hipervolátiles. ¿Dónde quieres invertir tu dinero? En donde conoces, que es en tu país, y no lo puedes traer. Y que familiares pueden incluso exactamente. Entonces, número uno, supervisar. estás canalizando el regreso de capitales. Número dos, te estás ordenando con estándares internacionales, las normas famosas BEPS de la OECD, las normas FATCA de los americanos, ¿no? Y estás permitiendo que las personas concentren sus capitales en el Perú, que regrese la inversión en el Perú, o sea, es parte del crecimiento de inversión. Además, hay el tema de la amnistía para actuales litigios y deudas judicializadas, ¿no? Que eso es, te voy a condonar, creo, las multas, que a veces llegan a ser hasta el 60% de la deuda total, claro, ¿no? Pero págame contado. ¿Qué propósito tiene esto? Un propósito lógico de soportar 46.000 millones de soles. ¿Sí? Pero eso, ¿qué busca? O sea, ojo, 46.000 millones de soles es el 50% de recaudación más o menos. O sea, ¿pero qué estás buscando? Compensar el cambio de mentalidad en la transformación de la rebaja del IGB, en el nuevo cambio de aplicación de políticas tributarias, ¿no? Entonces, que tienen que madurar. Y como te decía, toman cerca de 18 meses. Por eso es trascendental que les den las facultades ahora. Para poder ganar estos 6 meses, para y que poder el ver impacto en el resultados en año y 2017 medio. no sea malo. Claro. 46.000 millones de soles al 10%, que es más o menos lo que quieren aplicar, son 4.600 millones de soles. Solamente el IGB, que es el mayor de los impactos, genera 3.000 millones de rebaja. Ya tienes 1.600 millones más para jugar. Entonces,
sí tiene sentido, no es improvisado lo que están haciendo. No, yo no creo que sea improvisado. Yo le busco Los tres pies al gato. el tamiz, no, que sea realista, ¿no? Que sea realista, porque es que hay que entender que somos un país sumamente informal, una cultura chicha terrible, que no hemos solucionado en estos años porque no se ha querido poner mano dura, me parece a mí, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay que darle beneficios. Ahora, hay que cambiar el chip, eso está clarísimo, ¿no? Porque tenemos tantas personas emergentes realmente, gente que trabaja muchísimo, que se queda en la informalidad y que no se da cuenta que podría ser mucho más siendo formal, ¿no? Si tú no das boletas, si tú no emites, tu negocio no tiene flujo. Si no tiene flujo, no eres sujeto a crédito. Y si no eres sujeto a crédito, no puedes crecer. Entonces, efectivamente, es una mezcla un poco de cultura con también prácticas inteligentes y beneficios además, ¿no? Mira, yo venía el lunes, iba a una reunión y normalmente tomo taxi. Y me gusta conversar mucho con los taxistas porque tienes un feeling de la realidad, bastantes tipos que se empapan de todo. Claro. Y me tocó uno de los informados, de los que lee bastante y tal. Entonces, y empezamos a discutir del tema de la formalización. Hicimos números, con el taxi me quedé 15 minutos sentado en la puerta del edificio, hicimos números, y esta aplicación a él le significaba que en el mediano plazo podía duplicar sus ingresos, el taxista. ¿Por qué? Porque iba a poder obtener negocios a gente donde le iba a poder ofrecer factura electrónica. Número 2, iba a poder compensar sus gastos de gasolina y mantenimiento del vehículo. Con ese margen iba a calificar a un banco para poder obtener un crédito, que ahora hay un montón de créditos especiales para taxistas, claro. ¿ya? Y con el margen de esa operación iba a terminar pagando 2,5%. ¿Tú sabes cuánto le costaba al tipo en términos de interés informal? 8 o 9% mensual. Iba a cambiar ese 8 o 9% mensual por un 14% al año, claro, y 2,5% sustentable. Y un futuro más auspicioso. Entonces, o sea, no es que yo te pueda decir ahorita, o sea, lo he hecho con una persona y con lápiz y papel. Y yo invito a la gente a que haga eso. Agarre un lápiz y papel y a ver cuánto me cuesta realmente ser informal y cuánto me va a costar un proceso simple de pago directo de impuestos que me ayude a generarme un track record, un historial. Porque el beneficio está ahí. El beneficio en la persona jurídica está. Me voy a generar un historial y voy a poder deducir mis gastos reales. Ahora, y en la persona natural sí, voy a poder compensar hasta el 100% de mis gastos si gano alrededor de 5.000 soles a menos. Es un beneficio. Y efectivamente, ¿no? importante. Es un 10% en ese caso que se puede, o sea, que puedes deducir dentro de ese margen contra el 28 otro, que es más el 28 18, más el 18. o 17, ¿no? Correcto. Exactamente. Correcto. Si fuera una empresa, digamos, el Estado diría es un buen negocio, ¿no? Sí, y yo creo que con tanto banquero de inversión metido en el gabinete y en la presidencia, creo que lo están viendo por cómo le generan ¿cómo se conoce? Un alfa, claro, o un beneficio marginal financiero al negocio grande que sería el Estado para ahora, los contribuyentes. Dentro de, digamos, la concientización que debe existir, habría que informar más qué se hace con el dinero en los impuestos, ¿no? O sea, se mete todo al saco, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí. Y uno no sabe realmente. Yo creo que sería bueno también informar, ¿no? Sobre dónde va ese dinero, para qué sirve, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que hace poco ocurrió con las AFPs. Hasta mayo, más o menos cuando empezó, o abril, que empezó el tema de las AFPs, la gente no sabía si la plata de la AFP, además, lo tomaban como una detracción de su sueldo para algo que les era muy gracioso. Bastaron 3 meses de generar una reforma para que hoy día todo el mundo sepa que la plata de las AFPs es de ellos, claro, que pueden tener el 25% y tal. A veces hay ciertas medidas que llevan a las personas a ser más exigentes con el gran administrador. Esta es una de ellas. Claro. ¿Por qué? Porque la formalidad trae una serie de beneficios adicionales, por ejemplo, laborales, el seguro. Y yo estoy pagando, quiero ver cómo mejoran los seguros. He empezado a leer que hay déficit de hospitales. Claro. Y si se ha incrementado el impuesto, ¿a dónde se está yendo esa plata? Claro. Entonces, ya generas opinión en cultura. O sea, en Estados Unidos y en otros países desarrollados no se les ocurre evadir impuestos y pagan mucho más porque ven beneficios tangibles. Claro. A propósito de Estados Unidos, ¿la fórmula de pagar el tax después es buena o es mala? El impuesto. O sea, que te lo carguen
compro esto, me cuesta 10 soles, Sí. y cuando Y te lo lo cobran, deduzco. cuando te cobran, te cobran 11 soles. O sea, el impuesto está aparte, no está incluido. No, no está incluido. No, pero Yo sé, digo, ¿es una sale buena separado. medida o no? No entendí bien tu pregunta. En Estados Unidos uno compra un producto Sí. y cuando vas a pagar, ahí recién te ponen el impuesto. Sí, claro. Acá está incluido. Acá Sí. te cobran 10 y es 10. Si tú vas con el producto en Estados Unidos 10, te cobran 10 más el impuesto. El impuesto está por fuera, entonces ahí le das la responsabilidad al que brinda el servicio y el otro, el ciudadano tiene que pagar nada más. Sí. No le queda otra. Mira. Nada que yo no quiero, no me des boleta, ese tipo de cosas, no existe. No, eso no existe, o sea, es imposible. Por eso. A nadie se le ocurre. ¿Esa Primero fórmula es primero- buena o no? Primero te meten precio y después te preguntan. Claro. Esa es la gran diferencia. Acá en el Perú es igual, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a interiorizar el precio. ¿Por qué en Estados Unidos se ponen los precios de esa manera? Porque, acuérdate, Estados Unidos se rige el consumo. Y en diferentes estados hay diferentes impuestos. Entonces, el impuesto a las ventas o el Claro. sales tax es diferente. Entonces, Entiendo. para no marearse, prefieren aplicarlo según el estado. Entiendo, Pero, pero si- la lógica es la misma. La lógica es la misma, pero el que brinda el servicio o vende un producto, para él sería, o sea, hay que ponernos del otro lado, ¿no? Para el empresario sería sencillo. O sea, yo no tengo que discutir nada con el que Sí, me está no, comprando. no, claro. Simplemente usted ya sabe que es 10 más, en este caso, más el impuesto, 18. más el sales tax. Me que acá parece, es- ¿no? Me parece, no sé. Sí. Por eso preguntaba si es igual o es una fórmula que no acá no se podría hacer por alguna... En el fondo es lo mismo en ambos países, pero en la forma es distinto el acercamiento al consumidor. Claro, exacto. Pero es un tema de acercamiento al consumidor. Exacto. Acá en el Perú, si tú vas a comprarte una gaseosa y te dicen, bueno, cuesta 1,88 y te voy a cargar 12 Ajá. soles, dije, ve, la gente se confunde, ¿no? Entonces, Sí, y también lo toma mal, ¿no? claro, lo toman mal, piensan que me has mentido en el precio. Claro. ¿no? Además, creo que acá en el Indecopi tiene como ley que se publican los precios completos. Completos. Sí, ahí hay un tema adicional. Bueno, siempre es bueno revisar otras experiencias, ¿no? Lo cierto es que también en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en Europa del Este, digamos que lo más cercano a Latinoamérica, el impuesto de tasas fijas funcionó. Lo que existe acá en el Perú para ciertas escalas, que es lo que se va a revisar con el RUS, es el monotributo. Entonces, al tener factura, el que vaya a tener factura como RUS va a tener su IGB que compensar, pero va a tener mayor mercado Claro. para generar, ¿no? Bueno, nos ha ganado el tiempo, José. De lo que hemos hablado, ¿qué medida es urgente? ¿Cuál es la primera? ¿Y cuál, digamos, el Grupo Verona propone? ¿Cuál debería hacerse? Por cierto, entiendo que el nuevo gobierno cambia el titular de SUNAT o está nombrado por un cierto tiempo. El titular de SUNAT es un cargo de confianza, entonces puede salir en cualquier momento. Puede salir en ¿no? O sea, cualquier no- Pero eso- sí es eso bueno no darle una sostenibilidad también a la institución, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues han habido tantos temas con SUNAT hoy en día que si tú vas a cambiar la cara del contribuyente y vas a aplicar una nueva metodología, una reingeniería completa, no la puedes hacer con el mismo superintendente. Hay que comenzar de cero. Seguramente vas a tener que comenzar de cero. Entonces, Correcto. es eso digamos por ahí, ¿no? Pero mi sugerencia es, y esto más dirigido a los congresistas, mayoría del Congreso. O sea, si vamos a darle un voto de confianza al gabinete, que creo que el presidente Kuczynski se ha tomado tanto tiempo en elegir una por una las Correcto. personas y sustentarlas, yo creo que lo importante es que el paquete tiene que ser aplicado completo. Es como que tú tuvieras, tenemos un paciente que está en cuidados intermedios, no está en cuidados intensivos. Pero no le puedo aplicar solamente una inyección para el dolor si no estoy combatiendo con un antibiótico el problema estructural. El paquete es completo. Imagínate que apruebas la bajada del IGB, pero no apruebas la repatriación de capitales. ¿Cómo compensas el déficit fiscal Claro. de corto plazo? Claro. O imagínate que apruebas el 2.5% de la ley, pero no le das el gasto deducible a la persona natural. Entonces, ¿cómo haces que presione la demanda a ese informal para que se formalice? Pero las personas naturales están en el plan de gobierno. Sí, claro, por eso te digo, o sea, imagínate. Tienen que hacer una con otra. Tiene que ser el paquete es completo. ¿no? Correcto. Y yo creo que está, por lo que te he podido Y hacerlo sustentar ya. ahora, por lo que te he podido sustentar ahora, está pensado de una manera integral, en primer lugar. Y en segundo, hay que hacerlo antes para que no nos gane el fin de año de 2017. O sea, lo que se está haciendo ahora es para ver efectos en el 2017. Correcto. Entonces, Correcto. no perdamos el tiempo, ¿no? Discutiendo si... Porque al final de cuentas, ambas propuestas de gobierno eran iguales. Correcto. En la forma, no en el fondo. En el fondo. Hay que darle cabida al fondo ahora, que está pensado de forma integral
y ir para Hay adelante. una campaña agresiva también en medios, ¿no? Para poder Sí. difundir lo que se quiere hacer de esta manera. Gracias, José, muy amable. No, a ti, gracias. José Castillo, socio del Grupo Verona, especialista en temas financieros y tributarios. A propósito de este anuncio, el Ministerio de Economía está en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, ya trabajan estas medidas tributarias para formalizar a un grueso sector de la población, reducir la carga, incentivar precisamente la formalización. Pausa, volvemos con más, 3:29, esto es 7.3 Noticias.